Hay guerras que una madre nunca imagina que tendrá que pelear. Guerras contra extraños. Tal vez, contra un sistema, contra un peligro que viene de afuera. Pero nadie te prepara para pelear contra tu propia familia. Nadie te prepara para mirar a tu madre a los ojos y entender que ella ya no está de tu lado. Nadie te prepara para escuchar a tus hijas preguntar por qué ya no ven a su abuela, mientras tú tragas lágrimas. Porque la verdad completa todavía es demasiado pesada para sus corazones. Me llamo Laura. Tengo 3 hijas. Elena, de 8, Julia, de 6, y Sofía, de 4. Y durante meses mi familia intentó convencerme de que yo era cruel, paranoica, exagerada, mala hija, mala hermana, mala cristiana y mala madre. ¿Mi pecado? No permitir que mi hermano Patricio se acercara a mis niñas. Patricio había salido de prisión. Cumplió 5 años por un delito sexual contra una niña de 7 años. No voy a entrar en detalles. No hace falta. El expediente existía. La sentencia existía. La víctima existía. La cárcel existió. Pero para mi madre, todo eso era el pasado. Para ella, Patricio era un hombre que había pagado su deuda, un hombre arrepentido, un hijo que merecía una segunda oportunidad. Para mí, era una persona condenada por hacerle daño a una menor. Y mis hijas eran niñas. Ese era todo el argumento que necesitaba. El día que Patricio salió de prisión, mi madre me llamó 17 veces. 17. No tuve que contestar para saber qué quería. Durante meses me había estado preparando con frases de perdón. Dios sana. La familia no abandona. Todos merecen una segunda oportunidad. Tu hermano ya no es el mismo. Yo la escuchaba en silencio. Y cada vez respondía lo mismo. Patricio no estará cerca de mis hijas. La mañana de su liberación, mi madre apareció en mi casa. Traía una carpeta azul contra el pecho como si fuera una prueba sagrada. Se sentó en mi sala sin que yo la invitara a hacerlo. Sacó certificados, cursos dentro de prisión, talleres de reinserción, cartas religiosas, constancias de conducta. Mira esto, Laura. Terminó todos los programas, leyó la Biblia, pidió perdón. El Señor lo ha transformado. Yo miré los papeles, luego la miré a ella. Mi respuesta fue simple. No va a entrar a mi casa. No en una cena, no en Navidad, no en un cumpleaños, no por 5 minutos. La seguridad de mis hijas va primero. El rostro de mi madre cambió. Pasó de la súplica a una furia helada. Son sus sobrinas. Me escupió. Le estás robando su familia. No, respondí. Estoy protegiendo a mis hijas. Fue como si esas palabras la ofendieran más que cualquier insulto. Ahí empezó la campaña. Mi hermana Beatriz me llamó llorando. Decía que Patricio no tenía a dónde ir, que se sentía solo, que yo era la única que podía ayudar a sanar a la familia. Mi padre empezó a mandarme versículos cada mañana. Perdona 70 veces 7. No juzguéis. El amor cubre multitud de pecados. Mi tía Carmen, que vivía a 3 estados de distancia y nunca llamaba para saber cómo estaban mis hijas, de pronto tenía mucho que decir sobre misericordia. Todos merecen otra oportunidad, Laura. Todos. Mi respuesta no cambiaba. Mis hijas no son la segunda oportunidad de nadie. Pero ellos no querían entender. Querían desgastarme. Querían hacerme sentir culpable hasta que dijera que sí. Y cuando no funcionó, decidieron tenderme una trampa. Un domingo pasé por casa de mi madre a recoger un anillo de mi abuela que ella había mandado ajustar. Yo iba sola con las niñas porque pensé que sería rápido. Entrar, tomar el anillo, irnos. Cuando abrí la puerta, supe que algo estaba mal. Había demasiados coches afuera, demasiadas voces dentro. La sala estaba llena. Tíos, primos, mi padre, Beatriz, y sentado en la mesa de la cocina, con una sonrisa tímida, estaba Patricio, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de salir de prisión, como si no hubiera un expediente judicial con su nombre, como si no hubiera una niña real marcada por lo que él hizo. Elena lo reconoció primero. Tío Patricio, antes de que pudiera detenerla, corrió hacia él. Julia la siguió. Sofía, pequeña y confundida, empezó a caminar detrás de sus hermanas. Nunca me he movido tan rápido en mi vida. Las tomé a las 3, las acerqué a mí, y retrocedí hacia la puerta. Patricio levantó las manos como si yo lo hubiera herido. Solo quería saludarlas, dijo en voz baja. Soy su tío. Ahí perdí la calma. Ser sangre no te da acceso a mis hijas, dije, temblando de rabia. Y recordé en voz alta, delante de todos,
exactamente por qué él no tenía derecho a estar cerca de niñas. Mi madre se tapó los oídos, literalmente, como una niña que no quiere escuchar la verdad. Mi padre murmuró algo sobre no vivir en el pasado. Beatriz me acusó de traumatizar a mis hijas. ¿Yo las estaba traumatizando? Ellos habían sentado a un hombre condenado por dañar a una menor frente a mis niñas sin avisarme. Pero la villana era yo. Salí de esa casa con las niñas llorando, sin anillo y sin familia. Al día siguiente empezó el desprestigio. Mi madre le dijo a su iglesia que yo le impedía ver a sus nietas. Convenientemente omitió el motivo. Beatriz publicó en Facebook algo sobre las personas que no entienden la redención. Varios familiares comentaron con manos de oración, versículos, frases bonitas. Dios perdona. ¿Quién eres tú para no hacerlo? Mi teléfono se llenó de mensajes de personas que no sabían ni la mitad de la historia, pero lo peor no fueron los mensajes. Fue que Patricio empezó a aparecer, en el supermercado, en el parque, en la farmacia, siempre a distancia, siempre sonriendo, siempre fingiendo coincidencia. Si mis hijas estaban en los columpios, él pasaba por la acera y saludaba con la mano. Si íbamos por comida, él aparecía en el estacionamiento. Si yo lo confrontaba, decía, solo estaba comprando, solo estaba caminando, no he hecho nada ilegal. Empecé a documentar todo. Fecha, hora, lugar, testigos, mi esposo, Daniel. Instaló cámaras cuando vimos la camioneta de Patricio pasar frente a nuestra casa 3 veces en un día. La vida se volvió vigilancia, revisar ventanas, mirar espejos, cambiar rutas, no sentarme de espaldas a una puerta, no dejar a mis hijas solas ni en el jardín. La gota que colmó el vaso llegó en el cumpleaños de Elena, 8 años. Alquilamos un salón comunitario. Invitamos a su clase. Había pastel, globos, música, niñas con vestidos brillantes, padres conversando en las mesas. Por 1 hora, casi me permití respirar. Entonces la puerta se abrió. Patricio entró con un regalo. Mi madre venía detrás de él, sonriendo como si hubiera organizado una sorpresa hermosa. Toda niña merece a su tío en su cumpleaños, dijo. Sentí que el estómago se me caía. Algunos padres se quedaron congelados. Uno de ellos reconoció a Patricio de una página pública de registro. En minutos, la fiesta se vino abajo, padres agarrando a sus hijos, susurros, miradas, una madre tapando los ojos de su niña. Elena lloró en el baño, preguntando por qué todos se iban. Patricio había llevado una muñeca vestida para la playa, un regalo que, en cualquier otro contexto, habría sido solo una muñeca. En ese contexto, me revolvió el estómago. A la mañana siguiente pedí una orden de restricción, y ahí empezó la guerra real. Mi madre gastó sus ahorros de jubilación en un abogado para Patricio. Luego hipotecó su casa para seguir pagando. Según ellos, yo estaba alienando a Patricio de su familia. Su abogado argumentó que él ya había cumplido su sentencia, que había terminado su libertad condicional, que tenía derecho a tener relación con sus sobrinas. Mi madre testificó contra mí, su hija, la madre de sus nietas. El juez concedió una orden temporal, pero advirtió que no sabía si se sostendría. Patricio no estaba violando ninguna condición legal al estar cerca, siempre que no se acercara demasiado. La audiencia final sería en 1 mes. Mientras tanto, mi familia escaló. Mi padre empezó a presentarse en el trabajo de Daniel para decirle que me hiciera entrar en razón. Beatriz fue a la escuela de las niñas e intentó recogerlas diciendo que yo la había autorizado. La escuela tuvo que eliminar a toda mi familia de la lista de personas permitidas. Tíos, primos, abuelos, todos. Una noche encontré a Elena mirando fotos navideñas en mi celular. ¿Por qué ya no vemos al tío Patricio?, preguntó. La abuela dice que estás siendo mala con él. Quise gritar, quise romper algo, quise llamar a mi madre y decirle que dejara de meter veneno en la cabeza de mi hija. En vez de eso, la abracé, y dije, hay adultos que no son seguros, mi amor, aunque sean familia. Ella no entendió. ¿Cómo podía entenderlo? Tenía 8 años. Yo apenas podía entender cómo mi madre podía hacerme esto. Faltaban 2 semanas para la audiencia cuando me llamó mi prima Carolina. Carolina siempre había sido neutral. No se metía en dramas familiares. Por eso, cuando pidió verme para tomar café, acepté. Llegó al café con ojeras. Miró alrededor varias veces antes de sentarse. Necesito mostrarte algo, dijo. Sacó su teléfono. Tu mamá organizó un chat familiar. Sentí frío.
En el grupo había 23 personas, 23 familiares planeando cómo presionarnos para que Patricio tuviera contacto con mis hijas. Hablaban de aparecer en actividades escolares, de cruzarse por casualidad con nosotras en supermercados, de turnarse para vigilar dónde íbamos, de demandar derechos de abuelos y familiares para agotarnos legalmente. Leí mensajes donde me llamaban inestable, vengativa, enferma, manipuladora. Decían que yo estaba envenenando a mis hijas contra su familia amorosa. Mi madre había convencido a muchos de que lo de Patricio fue un malentendido, que la familia de la niña había exagerado, que él solo había mostrado cariño de forma equivocada. Carolina bajó la voz. Yo también tengo hijos. Busqué los registros de la corte. Lo que hizo Patricio no fue un malentendido. Lloré ahí mismo, no de tristeza, de alivio. Alguien dentro de esa familia todavía veía la realidad. Carolina me envió capturas, todo el plan, todas las frases, todas las amenazas disfrazadas de preocupación. Esa noche, vi la camioneta de Patricio estacionada frente a mi casa. Mi madre estaba sentada junto a él. Se quedaron una hora mirando. Cuando Daniel salió a confrontarlos, arrancaron. A la mañana siguiente, volvieron. Las niñas empezaron a notar la tensión. Julia preguntó por qué ya no podíamos ir a restaurantes. Sofía lloraba cada vez que alguien tocaba el timbre. Elena empezó a dormir con la luz encendida. Nuestro abogado dijo que esa vigilancia podía fortalecer el caso, pero también nos advirtió algo que me heló la sangre. En tribunales de familia, algunos jueces favorecen la reconciliación, como si la familia fuera siempre segura, como si la palabra abuela borrara la palabra riesgo. Una semana antes de la audiencia, pasó algo más. Yo estaba saliendo del supermercado con las niñas cuando una mujer se acercó. Se presentó como Patricia, de Servicios de Protección Infantil. Alguien había presentado una denuncia contra mí por abuso emocional. La acusación decía que yo estaba dañando a mis hijas al negarles acceso a su familia. Mis manos temblaron mientras le daba el contacto de mi abogado. La visita a casa fue humillante, aunque Patricia fue profesional. Revisó las habitaciones, el refrigerador, la escuela, habló con las niñas, vio sus dibujos en la pared, sus camas limpias, sus mochilas organizadas. No encontró nada, porque no había nada, pero el mensaje era claro. Mi madre estaba dispuesta a usar el sistema contra mí. La denuncia venía de su dirección. Mi propia madre me había acusado de abusar emocionalmente de mis hijas por protegerlas de un agresor condenado. Si no hubiera sido tan aterrador, habría sido absurdo. Con la audiencia acercándose, Patricio se volvió más atrevido. Corría frente a nuestra casa cada mañana, siempre en la vía pública, siempre a distancia legal, siempre saludando hacia las ventanas. Nosotras dejamos de usar la sala. Las niñas ya no jugaban cerca del frente. Vivíamos como prisioneras en nuestra propia casa. Luego llegaron las cartas. Familiares escribiéndoles directamente a mis hijas. Las intercepté antes de que las leyeran. Todas seguían el mismo patrón. Las extrañamos. El tío Patricio está triste. La abuela llora por ustedes. Mami los está separando. Una tía incluyó fotos de Patricio con expresión triste. Otra envió dibujos que supuestamente él había hecho para ellas en prisión. Daniel instaló más cerraduras, más cámaras, una alarma. Cambiamos rutas, cambiamos horarios. Hicimos compras en otra ciudad. La vida normal desapareció. El fin de semana antes de la corte, mi madre presentó una petición de emergencia para obtener visitas como abuela. Me pintó como una madre inestable que había cortado el acceso familiar sin motivo. Pidió visitas supervisadas inmediatas con las niñas. Y, en su petición, solicitó que Patricio pudiera estar presente como tío. Mi abogado lo llamó tirar toda la cocina contra la pared a ver qué se pega. El juez vería la petición junto con nuestra orden de restricción. Mi madre esperaba que, si no ganaba todo, al menos abriera una puerta. Yo pasé ese fin de semana organizando evidencia, vídeos, capturas, mensajes, cartas, registros de llamadas, denuncias falsas, reportes de la escuela, testimonios de maestros y médicos que sí conocían a mis hijas. La mañana de la audiencia amaneció gris. Lloviznaba. Vestí a las niñas para la escuela con manos temblorosas. Las dejé temprano. Me dolió dejarlas incluso con los protocolos nuevos. Daniel y yo fuimos al juzgado. El estacionamiento estaba lleno de coches conocidos. Adentro, Patricio estaba en la primera fila junto a mi madre y su abogado. Traje nuevo, cabello cortado, cara de hombre respetable. No parecía alguien en un registro público.
Parecía un tío triste que solo quería a su familia. Esa era la actuación. Mi madre se secaba lágrimas con un pañuelo. La imagen perfecta de una abuela sufriente. Del otro lado del salón estábamos nosotros. Daniel, nuestro abogado, y Carolina, solo ella. Me dio una pequeña inclinación de cabeza. Fue suficiente para no sentirme completamente sola. Cuando el juez entró, apreté la mano de Daniel. Todo se reducía a ese momento. La seguridad de mis hijas, mi derecho a protegerlas, la posibilidad de que un tribunal entendiera lo que mi familia se negaba a ver. Nuestro abogado presentó primero las grabaciones. Patricio frente a la casa, Patricio en el parque, Patricio en el cumpleaños, Patricio pasando una y otra vez por lugares donde sabía que estaríamos. La otra parte dijo que un hombre tenía derecho a caminar por calles públicas. Luego subió mi madre al estrado. Lloró. Habló de familia, de perdón, de nietas que extrañaba, de un hijo que había cambiado. Mostró fotos viejas, navidades, cumpleaños, reuniones. Habló de mí como si yo hubiera destruido una familia perfecta por rencor. Cuando le preguntaron por la condena de Patricio, dijo algo que hizo que el aire se volviera pesado. La familia de la niña exageró. Fue un malentendido. Él solo fue cariñoso de forma inapropiada. Sentí náuseas. El juez levantó la mirada. Varias personas en la sala bajaron la cabeza, pero algunos familiares asintieron. Asintieron, como si eso tuviera sentido. Carolina testificó después. Llevaba impresiones del chat familiar. El abogado de mi madre objetó varias veces, pero el juez permitió los mensajes como evidencia de acoso coordinado. Carolina leyó en voz alta planes para emboscarnos en supermercados, para aparecer en la escuela, para manipular a mis hijas, para presentar denuncias falsas. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. Luego subió Patricio. Habló suavemente, de rehabilitación, de redención, de cuánto quería conocer a sus sobrinas. Dijo que solo deseaba verlas crecer, que yo estaba castigándolo por un pasado que ya había pagado. Su voz era tranquila, casi convincente, hasta que nuestro abogado le preguntó por el cumpleaños de Elena. ¿Por qué apareció en una fiesta infantil después de que la madre dejó claro que no podía acercarse a las niñas? Patricio tragó saliva. Solo quería llevar un regalo. ¿Y por qué eligió ese regalo? No respondió con claridad. Luego le preguntaron por las veces frente a nuestra casa. Dijo que corría por salud, que no podía evitar que nuestras calles estuvieran cerca, que todo era coincidencia. Pero cuando nuestro abogado presentó las fechas, los horarios y los vídeos, su calma empezó a quebrarse. Al final del día, me tocó hablar a mí. Conté todo, sin gritar, sin llorar, cada incidente, cada límite violado, cada carta, cada aparición, cada intento de manipular a mis hijas, cada cambio que hicimos para protegerlas. El abogado de mi madre me acusó de paranoia, de usar a mis hijas como armas, de negarles vínculos familiares por resentimiento. Yo respiré, y respondí, no estoy usando a mis hijas como armas, estoy impidiendo que otros las usen como premios. El juez dijo que revisaría la evidencia y daría decisión en 3 días. Al salir del tribunal, Patricio se cruzó en mi camino. Daniel se tensó. Patricio se inclinó apenas, lo suficiente para que solo yo escuchara. Las voy a ver pronto. Sonrió. Luego se apartó. Nuestro abogado documentó el incidente de inmediato. Esa noche, al llegar a casa, encontramos el buzón lleno de cartas, más familiares exigiendo reconciliación. En la puerta había una Biblia con versículos de perdón marcados en amarillo. Yo la levanté, la miré, y por primera vez sentí que la palabra perdón se había convertido en un arma. Al día siguiente, la escuela llamó. Beatriz había vuelto. Dijo que había una emergencia familiar. Exigió llevarse a las niñas. El personal siguió el protocolo y no se las entregó. Pero hizo una escena. Gritó, lloró, dijo que yo estaba destruyendo a la familia. Otros padres escucharon. Otros niños escucharon. La directora me dijo con cuidado que tal vez deberíamos considerar cambiar de escuela. Salí de ahí derrotada. Mi madre estaba logrando exactamente lo que quería. Hacer nuestra vida tan difícil que ceder pareciera más fácil que seguir luchando. 2 días después de la audiencia, Patricio apareció en el supermercado donde yo compraba con las niñas. No se acercó, se colocó al final del pasillo. Saludó con una sonrisa enorme. Elena lo vio. Mamá, está el tío Patricio. Abandoné el carrito. Tomé a las 3 y salí. Julia preguntó por qué nos íbamos sin comprar. Sofía empezó a llorar porque quería cereal. Yo no supe cómo explicar sin asustarlas. Esa noche encontramos regalos en el patio trasero. Alguien había entrado.
No forzó cerraduras, no rompió nada, solo acomodó los juguetes de mis hijas, abrió la casita de juegos y dejó 3 paquetes dentro. Las cámaras fallaron justo en ese lapso. Los regalos eran muñecas. Otra vez, Daniel llamó a la policía. Tomaron reporte, pero sin vídeo y sin entrada forzada. No podían hacer mucho. Esa fue la noche en que dejé de dormir. Saltaba con cada sonido. Revisaba puertas 3 veces, luego 5, luego 10. Daniel empezó a trabajar desde casa para no dejarnos solas. Nuestra casa dejó de ser hogar. Se volvió trinchera. Entonces llegó la decisión del juez. Fuimos al tribunal bajo una tormenta. Mi madre llevó más gente que antes. Familiares, miembros de su iglesia, personas con cruces al cuello y carteles de unidad familiar. Patricio sonreía como víctima perseguida. El juez habló largo, mencionó la condena cumplida, los programas de rehabilitación, la importancia de los vínculos familiares. Cada frase me apretaba la garganta. Luego mencionó el acoso, los vídeos, el chat, la falsa denuncia, la invasión del cumpleaños, la vigilancia. Finalmente, extendió la orden de restricción por 1 año. Patricio no podía acercarse a mis hijas ni a nuestra casa. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Pero no duró. El juez también concedió a mi madre 1 hora mensual de visita supervisada con las niñas en un lugar neutral. Patricio no podía asistir. Mi madre lloró como si hubiera ganado una guerra santa. Yo entendí lo que realmente había pasado. Habíamos ganado la batalla principal, pero ella había metido un pie en la puerta, y Patricio usaría esa grieta. Lo sabía. Al llegar a casa encontramos 3 collares en el porche, corazones pequeños, 1 para cada niña, sin firma. No hacía falta. El mensaje era claro. La orden de la corte no había terminado nada, solo había cambiado el terreno de guerra. Esa misma noche, nuestro abogado llamó. Mi madre ya había presentado una solicitud para ampliar las visitas. Decía que 1 hora supervisada al mes era cruel, que dañaba el vínculo entre abuela y nietas, que yo estaba usando la orden de restricción para castigarla. Me senté en la cocina, con la cabeza entre las manos. Daniel estaba frente a mí. Los dos estábamos agotados. Hablamos de mudarnos, cambiar a las niñas de escuela, cambiar números, cerrar redes, incluso cambiar legalmente nuestros apellidos. Era una conversación absurda, pero ya nada se sentía absurdo, porque cuando una familia decide que tiene derecho a cruzar todos tus límites, tu mundo se vuelve pequeño. Carolina siguió enviándome capturas del chat familiar. Ahora celebraban la visita de mi madre como una victoria. Decían que era el primer paso. Algunos sugerían que Patricio apareciera por casualidad cerca del centro de visitas. Otros hablaban de grabar a las niñas para demostrar que querían ver a su familia. Otros discutían cómo hacerme parecer inestable. La estrategia era clara: agotarnos, legalmente, económicamente, emocionalmente, hasta que cediera. La semana siguiente, Elena fue desinvitada de una pijamada. La madre de su mejor amiga me llamó con una voz incómoda. Lo siento muchísimo, Laura, pero después de lo que se supo del juzgado y del registro de tu hermano, tengo que pensar en la seguridad de todas las niñas. Yo la entendía, y aún así me dolió, porque Elena no había hecho nada. Mis hijas estaban pagando por adultos que se negaban a aceptar un no. Los padres de Daniel, que habían guardado silencio todo el tiempo, llamaron para ofrecer apoyo, pero también dijeron algo que me rompió. Tal vez están manejándolo demasiado fuerte. Tal vez una visita controlada no sería tan mala. La ignorancia bien intencionada duele más que el odio abierto, porque viene con voz suave, pero te deja igual de sola. Preparamos el primer encuentro supervisado con mi madre. El centro de visitas era una casa adaptada, decorada para parecer cálida, pero con cámaras, ventanas internas y reglas estrictas. No regalos, no fotos, no mensajes para terceros, no hablar de Patricio, no manipulación. 1 hora, exactamente 1 hora. Antes de llevar a las niñas, intenté explicarles. La abuela las verá en un lugar especial. Habrá una persona cuidando que todo esté bien. Elena preguntó, ¿y el tío Patricio? Sentí el corazón hundirse. No, mi amor, él no estará. ¿Por qué? Porque algunos adultos no son seguros. Ella miró al suelo. La abuela dice que él nos quiere. Respiré como pude. A veces alguien puede decir que quiere, pero aún así no ser seguro. No sabía si era suficiente. Tal vez nunca lo era. Mi madre llegó puntual, vestida impecable, con un bolso pequeño. Cuando vio a las niñas por la ventana,
su rostro se iluminó. Por un segundo vi a la abuela que pudo haber sido, la que horneaba galletas, la que peinaba a Elena de bebé, la que llevaba libros de cuentos, y ese segundo me dolió más que su rabia, porque me recordó que no todo era monstruoso. Pero una persona no necesita ser monstruosa todo el tiempo para ser peligrosa. La visita empezó bien. Colores, dibujos, abrazos. La supervisora observaba. Yo y Daniel mirábamos desde el monitor. Durante media hora, parecía una visita normal. Luego mi madre empezó. Sutil, ay, como los extrañan todos. La casa se siente vacía sin ustedes. Hay personas muy tristes porque no pueden verlas. La supervisora la redirigió. Señora, mantengamos la conversación en la actividad. Mi madre sonrió. Claro, pero siguió. El tío, algunas personas de la familia rezan por ustedes todas las noches. Cuando terminó la hora, las niñas salieron confundidas. ¿Por qué no podemos ir a casa de la abuela?, preguntó Julia. ¿Por qué la abuela lloró?, preguntó Sofía. ¿Por qué todos están tristes por nuestra culpa?, preguntó Elena. Por nuestra culpa. Ahí entendí la verdadera función de esas visitas. No era amor, era presión. Esa tarde llegó otro golpe. Patricio presentó una demanda por difamación y daño emocional. Decía que nuestras acusaciones estaban dañando su reputación. Su reputación. Un hombre condenado por un delito contra una menor decía que yo dañaba su reputación por no quererlo cerca de mis hijas. Era claramente una estrategia de desgaste. Pero pelearla costaba dinero. Cada respuesta legal, cada moción, cada llamada, cada documento. Dinero, dinero que no teníamos. Durante la segunda visita, mi madre llevó un álbum familiar. La supervisora lo revisó. No vio nada prohibido, pero mi madre había sido astuta. El álbum estaba lleno de fotos de Patricio. Patricio cargando a bebés, Patricio en cumpleaños, Patricio en Navidad, Patricio sonriendo. La imagen del tío amado que mis hijas estaban perdiendo. Después de esa visita, Elena preguntó, si el tío Patricio era tan bueno antes, ¿por qué ahora no puede vernos? No supe contestar sin romperle una parte de la infancia, así que empecé a buscar ayuda profesional, terapia familiar, otra factura, otra cita, otro espacio donde explicar lo inexplicable. Mientras tanto, los familiares aumentaron la presión. Una tía apareció en la clase de baile de Elena, un primo en el entrenamiento de fútbol de Julia, otro pariente en la biblioteca, siempre a distancia legal, siempre fingiendo coincidencia. Pero las coincidencias no tienen horarios rotativos. Carolina me mostró el calendario. Tenían turnos, turnos para vigilar, turnos para aparecer, turnos para documentar. Lo llamaban portafolio de alienación. Querían construir un caso donde yo pareciera la madre que separaba a las niñas de toda su familia. 3 semanas después de la decisión, descubrí que mi madre se había inscrito al mismo gimnasio donde yo tomaba yoga. No iba a mi clase, pero siempre aparecía en el estacionamiento, sentada en su coche, mirándome, sonriendo como si todavía fuera mi madre y no una amenaza legal. Las niñas empeoraban. Elena se volvió callada. Dejó de invitar amigas. Julia tenía pesadillas. Sofía empezó con berrinches que ya había dejado atrás. La terapeuta nos dijo lo que ya sabíamos. La tensión constante las está afectando. Me dolió escucharlo, porque toda esta guerra era para protegerlas. Y aún así, la guerra también la sería. Patricio consiguió trabajo en una ferretería a 2 calles del centro de visitas. Legalmente, podía estar allí, pero su camioneta siempre quedaba estacionada donde teníamos que pasar. Siempre visible, siempre recordándonos que seguía cerca. En la tercera visita, mi madre les dio a las niñas unos relicarios. Dentro había fotos familiares, incluyendo una de Patricio. La supervisora obligó a retirarlos, pero el daño ya estaba hecho. Las niñas lloraron porque no entendían por qué no podían quedarse con el regalo de la abuela. Nuestra situación económica empezó a romperse. Abogados, terapia, seguridad, cámaras, cerraduras, horas de trabajo perdidas. Daniel tomó turnos extra. Yo empecé a trabajar desde casa en proyectos freelance para no dejar a las niñas con niñeras. Las ojeras se volvieron parte de nuestros rostros. Luego vino el accidente, o lo que parecía un accidente. Salía del estacionamiento del supermercado cuando un coche me golpeó. El conductor bajó disculpándose demasiado. Cuando levanté la vista, lo reconocí.
Era el hijo de mi tía Carmen. Uno de los primos en el chat insistió en llamar a la policía. El reporte terminó describiéndome como distraída y nerviosa, exactamente lo que necesitaban para su narrativa. Mi abogado me preparó para la declaración en la demanda de Patricio. 6 horas de preguntas sobre cada decisión que tomé, cada cámara instalada, cada cambio de escuela, cada mensaje ignorado, cada vez que dije no. Querían convertir la protección en paranoia. Querían que mi amor por mis hijas pareciera enfermedad. Mantuve la calma, pero por dentro me estaba quebrando. 2 días después, la maestra de Elena llamó. Elena había escrito una historia en clase. Una familia separada por una madre mala que no dejaba que nadie visitara. Leí la historia en el coche y lloré sin sonido. Mi hija no estaba repitiendo su realidad. Estaba repitiendo la narrativa que mi madre le sembraba. En la 5ª visita supervisada, mi madre bajó la máscara. La supervisora salió un momento al baño. Fueron segundos, pero mi madre se inclinó hacia las niñas y les susurró algo. No pude oírlo por el monitor, pero vi sus caras cambiar. Elena se puso pálida. Julia frunció el ceño. Sofía miró hacia la puerta. En el coche, ninguna quiso decirme qué había pasado. Esa noche las encontré en la cama de Elena, susurrando. Cuando entré, se callaron. Ahí supe que mi madre había logrado algo terrible. Había creado un secreto entre ella y mis hijas. Mientras tanto, Patricio amplió su demanda. Pidió acceso a mis correos, redes sociales, mensajes, diarios personales. Alegaba que necesitaba probar que yo lo difamaba y que planeaba destruir su vida. Mi abogado luchó cada solicitud, pero cada lucha costaba. Y la familia cambió de estrategia. Ya no eran solo apariciones directas. Ahora había cartas anónimas a padres de la escuela, llamadas a negocios locales, rumores en la iglesia, comentarios sobre mi estabilidad mental. Nuestro mundo se encogía. El 6º encuentro fue el 23 de diciembre. Mi madre llegó con regalos navideños, libros, rompecabezas, materiales de arte, todo aprobado, todo aparentemente inocente, pero cada regalo venía cargado de nostalgia, de familia, de tradiciones, de lo que se estaban perdiendo. Esa noche, Julia finalmente se quebró. La abuela dijo que el tío Patricio tiene regalos especiales para nosotras en su casa, regalos que hizo él, y que si logramos convencerte de ir, nos los va a dar. Sentí que me faltaba aire. No era una abuela compartiendo amor. Era una adulta usando regalos para que niñas pequeñas presionaran a su madre. En Nochebuena, a las 3 de la madrugada, alguien dejó 3 paquetes en la puerta. Una figura oscura captada por la cámara, moviéndose justo donde sabían que había puntos ciegos. Dentro había muñecas hechas a mano, con detalles inquietantes, vestidas de forma parecida a mis hijas. La tarjeta decía, con amor, tío Patricio. Las niñas las vieron antes de que pudiera esconderlas. Si las tiraba, yo era la madre que robaba regalos de Navidad. Si las dejaba, Patricio había logrado entrar de nuevo en mi casa. Las guardé en el garaje. Dije que luego veríamos. Mentí, no sabía qué más hacer. El día después de Navidad, mi abogado llamó con malas noticias. El juez de la demanda por difamación desestimó parte del reclamo, pero permitió que el caso continuara por posibles daños a su reputación más allá de la protección de mis hijas. Ir a juicio nos quebraría. El anticipo solo ya era imposible. Mi madre y Patricio habían ganado una guerra de desgaste, no porque tuvieran razón, sino porque podían hacernos sangrar dinero hasta dejarnos sin fuerza. Esa noche encontré a Daniel en el garaje, mirando las muñecas. No dijo nada, yo tampoco, pero ambos entendimos lo mismo. Necesitábamos cambiar de táctica. Ya no podíamos ganar solo defendiendo. Al día siguiente di una instrucción que me dio náuseas. Dile a nuestro abogado que ofrezca un acuerdo. $30.000. No los teníamos. Tendríamos que liquidar parte de nuestra jubilación, tomar préstamos, vender cosas, pero el acuerdo incluía algo que necesitábamos más que dinero. Un pacto permanente de no contacto, más fuerte que la orden temporal. Patricio no podría comunicarse con las niñas directa ni indirectamente, ni regalos, ni cartas, ni terceros, ni apariciones, y el documento incluía una frase clave. El contacto continuado podría ser perjudicial para el bienestar emocional de las menores. Patricio aceptó. Probablemente pensó que encontraría la forma de rodearlo después. Probablemente vio $30.000 y creyó que había ganado. Se sintió como pagar rescate, como entregar dinero a alguien que había invadido nuestras vidas. Pero a veces pagar por una puerta cerrada es mejor que gastar todo
incómodo intentando mantenerla medio abierta. Mi madre reaccionó con furia, presentó otra petición para ampliar sus visitas, alegando que el acuerdo demostraba que yo había exagerado sobre Patricio, pero nuestro abogado ya lo había previsto. Mostró al juez el texto del acuerdo, mostró las violaciones, mostró los regalos, mostró la manipulación en visitas supervisadas, mostró las capturas del chat. Esta vez el juez vio el patrón completo: acoso coordinado, uso de las visitas para debilitar autoridad parental, presión emocional sobre menores, intentos de contacto indirecto. En vez de ampliar sus visitas, las redujo. Una visita trimestral, más estricta, más supervisión, sin regalos, sin álbumes, sin mensajes de familia. Mi madre, que había hipotecado su casa para defender el supuesto derecho de Patricio a acercarse, perdió casi todo: sus ahorros, su estabilidad, su acceso, y, aunque todavía no lo admitía, perdió la confianza de sus nietas. El chat familiar explotó. Carolina me envió capturas. Algunos culparon a mi madre por empujar demasiado. Otros culparon a Patricio por aceptar el dinero. Otros decían que ya no querían verse involucrados. La coalición que nos había aterrorizado durante meses se rompió en facciones amargas. Cuando se acabó el dinero y llegaron consecuencias reales, la unidad familiar dejó de parecer tan sagrada. Usamos ese respiro para reconstruir. La escuela implementó más seguridad. Cambiamos algunas actividades. Encontramos una terapeuta especializada en manipulación familiar. Empezamos a hablar con las niñas de forma más clara, pero apropiada para su edad. No les conté detalles. No necesitaban eso. Pero sí les dije: hay adultos que han hecho cosas graves, hay adultos que no respetan límites, y nuestra tarea como papás es mantenerlas seguras, aunque otras personas se enojen. Al principio Elena se molestó, dijo que la abuela la hacía sentir culpable, dijo que no sabía a quién creer. La terapeuta nos ayudó con eso. Poco a poco, las niñas empezaron a entender que el amor no siempre es seguro, y que una persona puede llorar, traer regalos, hablar de Dios y aún así cruzar límites que no debe cruzar. Las visitas trimestrales con mi madre se volvieron menos dañinas. Con reglas más estrictas, ella ya no podía manipular igual. Las niñas empezaron a verla como una pariente lejana, no como una figura central. No era ideal, pero era manejable. 6 meses después, Patricio violó el acuerdo. Mandó tarjetas de cumpleaños para las niñas a través de un tercero. Nuestro abogado actuó de inmediato. Desacato. Esta vez el juez no tuvo paciencia. Patricio enfrentó una multa fuerte y la posibilidad de cárcel. Eligió pagar. Mi madre, todavía aferrada a él, volvió a ayudarlo. Otro golpe a sus finanzas. La familia extendida se alejó casi por completo. Sin dinero de mi madre para sostener litigios, sin la emoción de la campaña, sin el chat funcionando como ejército, la mayoría siguió con su vida. Algunos todavía murmuran, algunos todavía creen que soy cruel, algunos todavía usan la palabra perdón como si fuera una llave para abrir la puerta de mi casa, pero ya no tienen el mismo poder. Un año después de la liberación de Patricio, estaba sentada en el patio mirando a mis hijas jugar. Elena corría con una pelota. Julia dibujaba con tiza. Sofía perseguía mariposas cerca de la cerca. Daniel salió con 2 tazas de café. Se sentó a mi lado. No dijimos nada por un rato. Habíamos pagado un precio terrible. Dinero, sueño, amistades, familia, inocencia, la tranquilidad de mis hijas, la nuestra. Pero ellas estaban ahí, seguras, riendo, todavía con cicatrices invisibles, sí, pero no destruidas. Daniel tomó mi mano. Valió la pena, dijo. Miré a mis hijas. Sí, respondí. Volvería a pagarlo, porque eso es lo que mucha gente no entiende sobre proteger a tus hijos. Desde afuera, todos tienen opiniones. Perdona, no exageres. Es familia. Ya pagó su condena. No puedes vivir con miedo. Pero cuando eres madre, el cálculo es distinto. No apuestas con la seguridad de tus hijos para demostrar que eres compasiva. No usas a tus hijas como prueba de redención de nadie. No permites que un adulto con antecedentes graves se acerque solo porque otros adultos se sienten incómodos con las consecuencias. Mi madre solía decir, Patricio ya pagó, tal vez, pero mis hijas no son el recibo de pago, no son prueba, no son terapia, no son puente, no son premio, son niñas, y mi deber era protegerlas, incluso si eso me costaba mi familia. A veces me pregunto si mi madre realmente creyó que hacía lo correcto, si en su mente era una madre defendiendo a su hijo, o si, en el fondo, todo se trataba de control,
de no aceptar que yo pudiera decir no, de no soportar que una hija eligiera la seguridad por encima de la obediencia. No tengo respuesta. Tal vez ambas cosas son ciertas. Tal vez una madre puede amar tanto a un hijo culpable que termina sacrificando a todos los demás. Pero yo me niego a repetir ese patrón. No voy a sacrificar a mis hijas para salvar la imagen de mi hermano. No voy a entregar su paz para que mi madre pueda sentirse redentora. No voy a pedirles que abracen a alguien solo porque comparte sangre. La sangre no borra el daño. El apellido no garantiza seguridad. La familia no es un pase libre hacia los niños. Esa fue la lección más cara de mi vida. La orden de restricción tendrá que renovarse. Lo sé, mi madre seguirá teniendo visitas trimestrales, mientras cumpla reglas. Patricio probablemente intentará encontrar nuevas grietas. Quizá otra carta, otro tercero, otra aparición legalmente calculada. Ya no soy ingenua, pero tampoco soy la mujer aterrada del principio. Ahora documento todo. Ahora tengo protocolos. Ahora mis hijas conocen palabras de seguridad. Ahora la escuela sabe, los vecinos saben, la terapeuta sabe, el abogado sabe, y mi esposo y yo estamos unidos. Eso fue algo que mi familia subestimó. Pensaron que podían presionar a Daniel hasta que me contradijera. Pensaron que podían cansarnos hasta que peleáramos entre nosotros. Pero cada ataque nos hizo más firmes. No más felices, no más tranquilos, pero sí más claros. En nuestra casa, la seguridad de las niñas no se negocia. Ni con abuelas, ni con tíos, ni con jueces cansados, ni con familiares llorando, ni con versículos subrayados. Una tarde, Elena me preguntó algo que todavía guardo. Mamá, ¿la abuela nos quiere? Me quedé quieta. Quería responder rápido. Claro que sí, pero la verdad ya no era tan simple. Así que dije, creo que la abuela siente amor por ustedes. Pero a veces los adultos confunden amor con querer que las cosas sean como ellos desean. Y cuando alguien no respeta lo que te mantiene segura, ese amor no puede estar cerca sin reglas. Elena pensó un momento. Entonces dijo, como cuando alguien quiere abrazarte aunque tú digas que no. Sentí un nudo en la garganta. Exactamente así. Ella asintió, y siguió jugando. Esa conversación me dio esperanza, porque tal vez, después de todo este horror, mis hijas aprenderían algo que mi familia nunca entendió, que él no importa, que los límites importan, que el cariño sin respeto no es cariño seguro, que una niña tiene derecho a no acercarse a nadie que la incomode, aunque ese alguien sonría y lleve regalos. Ese aprendizaje costó demasiado, pero quizá algún día las proteja en formas que yo ni siquiera veré. Mi madre me dejó un mensaje hace poco. Su voz sonaba más vieja, más cansada. Laura, esto se salió de control. Solo quería que mi familia estuviera unida. No respondí, porque la unión que exige sacrificar niñas no es familia, es culto, y yo escapé. Me tomó meses decirlo así. Escapé de una familia que protegía al peligro y castigaba a quien levantaba la mano. Escapé de una madre que hipotecó su casa para pelear contra mí, no por amor a sus nietas, sino por su incapacidad de admitir que su hijo no tenía derecho a ellas. Escapé de hermanos, tíos y primos que usaron palabras santas para justificar acoso. Y aunque perdí mucho, no perdí lo principal. Mis hijas, su seguridad, mi voz. A veces, por la noche, camino por la casa después de cerrar todo. Reviso puertas, ventanas, cámaras. Es un hábito que todavía no se va. Luego entro al cuarto de las niñas. Las veo dormir. Elena con un libro abierto junto a la almohada. Julia abrazando un peluche. Sofía completamente atravesada en la cama, como si peleara con sueños invisibles. Y recuerdo por qué hice todo. No por orgullo, no por venganza, no por odio, por ellas. Porque cuando mi familia me dijo que eligiera entre la paz familiar y la seguridad de mis hijas, yo elegí a mis hijas, y lo volvería a hacer, cada vez, sin dudar. Mi madre hipotecó su casa para defender a mi hermano. Yo vacié mis ahorros para defender a mis niñas. La diferencia es que ella apostó por un hombre adulto que ya había dañado a una menor. Yo aposté por 3 niñas que merecían crecer sin ser usadas como prueba de perdón. Y si alguien me pregunta quién ganó, no digo que gané yo, porque ganar no se siente así. Ganar no debería dejarte con deudas, ansiedad, terapia y una familia rota. Pero mis hijas siguen jugando en nuestro patio, siguen riendo, siguen aprendiendo que su cuerpo, su espacio y su seguridad importan más que cualquier apellido. Así que tal vez esa es la única victoria que necesitaba. No perfecta, no limpia, no barata, pero real. Sobrevivimos, y por ahora, están a salvo.